Bueno, hoy queremos empezar a hablar de teoría de grupos. Ese es un tema bastante importante en la física. Es uno de esos temas que conforme ustedes van avanzando en la carrera, le van como encontrando forma. Y si es una forma que no es la más principal de empezar a ver la física, pero sí es como de las formas más avanzadas. Y tiene sus aspectos que han sido muy relevantes en la física. En teoría, en la parte de física de partículas, es un tema de todos los días hablar de teoría de grupos. Entonces, ustedes saben que la teoría de partículas, ¿verdad? Toda la física de partículas es una de las pruebas más grandes que lo que hacemos aquí es cierto, ¿verdad? Es una de las formas de comprobar a los extremos la física. Entonces, también tiene aplicaciones en muchas áreas, pero como les digo, como va avanzando en sus carreras, van viendo esa parte. La idea es hablar de simetría. Simetría es una palabra muy grande. Pero claro, la física es esta área del conocimiento que logra cuantificar esos conceptos muy grandes. ¿Lo ven? De alguna manera, por ejemplo, la física viene y le da cuantía al concepto de trabajo. Todos ustedes trabajan, todas las cosas trabajan, pero cuantificar el trabajo no era algo que se podía hacer. Hasta que viene la física y le da cuantía al concepto de trabajo. Existe el concepto de temperatura. Usted dice, ay, qué caliente, qué frío. Pero viene la física y le da cuantía a qué es ser frío, qué es ser caliente. Viene la física igual con la fuerza. Ah, usted dice, ah, yo soy muy fuerte. Ah, no, yo no soy muy fuerte. Ah, esto es muy débil. ¿Cómo se cuantifica eso? Entonces la física viene y le da cuantía. Igual con el concepto de simetría. Entonces, la física le ha dado un valor cuantificable a la simetría de las cosas. Y tiene muchísima relevancia en muchísimos campos de la física. Quien nos logra darle esa cuantía a la parte de simetría es la teoría de grupos. Claro, como todo lo que hemos venido analizando en este curso, la teoría de grupos tiene una formalización muy precisa dentro de las matemáticas. Y claro, si nosotros diéramos esto en la carrera de matemáticas sería todo un curso. Pero aquí, evidentemente, vamos a quedarnos en las partes que nos interesa a la física. Los matemáticos hablarán de anillos, es la palabra que le dan a lo que vamos a expresar. Existen dos tipos de simetrías. Existen las simetrías discretas y las simetrías continuas. Entonces, ¿qué es una simetría discreta? Por ejemplo, un triángulo. Entonces, ustedes tienen un triángulo. Un triángulo tiene una simetría discreta. Si yo lo reflejo, el triángulo es idéntico. Pero si yo lo giro 10 grados, ustedes pueden diferenciar el círculo, ¿lo ven? Perdón, el triángulo. Son triángulos diferentes. En cambio, ustedes pueden tener simetrías continuas, como un círculo. El círculo, si yo lo roto 10 grados, es el mismo círculo, ¿lo ven? Si yo lo reflejo, es el mismo círculo. Entonces, realmente, aquí tenemos un caso de simetría continua. Ustedes ya han escuchado estos conceptos muy interesantes como rompimiento espontáneo de simetría. ¿Lo ven? Que es un concepto que es muy relevante para la parte de cosmología. Es nuevamente repensando qué representa la simetría. Entonces, de alguna manera la simetría nos impone algún tipo
de restricción, por decirlo de una forma, sobre los sistemas. Y sabemos que restricciones sobre los sistemas son ecuaciones. ¿Lo ven? Y esas ecuaciones nos sirven para hacer física. Vamos a ir un poco lento, ¿verdad? No vamos a entender la teoría de grupos de golpe si no empezamos por simetrías discretas. Claramente en la física nos interesan mucho más las simetrías continuas, pero para poder entender las continuas necesitamos pasar por el mundo de las simetrías discretas. Ya les di el ejemplo. Hablemos de la simetría de un triángulo equilátero. El triángulo equilátero tiene tres tipos de simetría. Está la simetría trivial. Que esa sería la que le vamos a llamar identidad. Que básicamente es rotar 0 grados. Después tiene otra, que son dos rotaciones de 120 grados. Lo ven, si yo el triángulo lo roto 120 grados, vuelve a terminar como ese equilátero en la misma forma. Y después tengo tres rotaciones más sobre la bisectriz de 180 grados. Entonces veamos a ver qué significa eso, ¿verdad? Tenemos que ir con cuidado. Pensemos en este triángulo equilátero. Claramente en ese dibujo no se ve tan equilátero. Pero vamos a llamar a este el vértice A, B y C. Entonces, si yo hago una rotación para acá de 0 grados, esta es la primera simetría, que es la simetría trivial. Deja el triángulo de la misma manera. Vean que entonces hay 6 simetrías. Entonces dibujémoslas. Hay 6 casos que dejan el triángulo idéntico. Entonces vean la primera. La primera es rotar 120 grados. Entonces digamos que rotamos 120 grados para acá. Si rotáramos 120 grados para acá, voy a tener que mi triángulo se ve de esta manera. ¿Sí? Y queda exactamente igual al original. Si ustedes no denotaran los vértices con esa etiqueta adicional, ustedes no podrían diferenciar cuál triángulo es cuál triángulo. ¿Sí? Vean que la otra simetría es rotar 120 para acá. En ese caso, nuestro triángulo quedaría CAD.
B. Y ahora están estas tres, que son las, por decirlo de una forma un poquillo más complicadas. Pero vean qué es lo que ocurre. Pensemos en la bisectriz para A. Vean que la bisectriz para A sería esta línea que pasa acá. Y yo ahora roto con respecto a esa línea. Si hago eso, voy a tener que ahora C queda aquí y ahora B queda aquí. Y eso me deja el triángulo igual. Vean qué sucede con la otra, ¿verdad? Yo puedo hacer lo mismo acá. Pensar con respecto a esta. Hacer la rotación acá. Vean que en ese caso voy a tener entonces que C queda aquí. Y tengo B acá. Y tengo A acá. Y puedo hacer lo mismo para B. Donde roto acá. Entonces tengo aquí B. Tengo C aquí y tengo A aquí. Estas son las 6 simetrías que hay. Le voy a dar nombre a esas 6 simetrías. Le voy a llamar a esta la simetría E. A esta le voy a llamar la A esta la C y a esta la B. Simplemente para recordar que aquí hice la bisectriz en A, aquí hice la bisectriz en C y aquí hice la bisectriz en B. Y a esta le voy a llamar la D y a esta le voy a llamar la F. Ahora lo que es interesante es qué pasa si yo aplico varias de esas permutaciones. Con eso genero algo que le llamo la tabla de multiplicación. Entonces es pensar qué pasa si yo hago sobre el triángulo diferentes permutaciones. Entonces, si yo aplico la identidad y después le aplico la identidad, vean que me vuelve a quedar la identidad. ¿Qué pasa si ahora aplico A y luego aplico la identidad? Bueno, eso me queda A, B, C, D y F. Aquí me queda A, E, D, F, B y C. Aquí me queda B, F, E,
A. Aquí me queda C, D, F, E, AB. Aquí me queda DCA, B, F, E. Y la última me queda F, B, C, A, E, D. Y a esa le llamo la tabla de multiplicación. Realmente la tabla de multiplicación define al grupo de simetría discreta. ¿No ven? Sea lo que sea que hace este grupo, está definido ahí en esa tabla. Dicho de una manera, yo lo que estoy haciendo, por ejemplo, es cuando yo digo que es A con B, ¿verdad? Si yo hago AB, yo estoy haciendo AB contra el triángulo. Entonces le aplico al triángulo B y después le aplico A. Entonces tengo en B, B es este, y después le aplico A, que es este, ¿verdad? Entonces si aplico A con B, eso me queda D. Y eso es lo que nos dice la tabla de multiplicar. El nombre técnico de este grupo es el grupo de 3. Voy a borrar por acá. Este es el grupo de simetría de 3. La letra D viene de diedral. Entonces a este se le llama D3. Dime. Yo sé que debería porque el triángulo igual, digamos. Sí, porque si yo hago aquí 0 grados, termino con esta misma, que es E, ¿verdad? Correcto. Hay otros ejemplos de cosas que generan un grupo, ¿verdad? Hay otros ejemplos, por ejemplo, piensen ahora en una recta. Una recta, yo tengo aquí nada más A con B. ¿Y cuáles son las simetrías? Si hacen ese grupo, esa tabla de multiplicar es esta. Eso es un grupo. Las compuertas lógicas, como la compuerta AND,
también genera un grupo. La permutación de 3 elementos genera un grupo. Pueden pensar en que ustedes tienen una bolita azul, una bolita negra y una bolita roja. Las combinaciones de esas 3 bolitas generan un grupo. Cada uno de esos casos tiene una tabla de multiplicar. Y aquí es donde esto se va volviendo poderoso. Si yo encuentro que cada uno de esos casos tiene la misma tabla de multiplicar, son el mismo grupo. Entonces, por ejemplo, este grupo de la permutación de 3 elementos tiene esta misma tabla de multiplicar. ¿Verdad? Esa es una de las preguntas de su tarea. Pruebe que el grupo de 3 elementos tiene esa misma tabla de multiplicar. Son grupos distintos, conceptualmente. Este es el grupo de permutaciones y este es el grupo diedral. Pero son el mismo grupo, pues vienen con la misma tabla de multiplicar. Y eso se va volviendo muy importante en la física, ¿verdad? Porque entonces nos quiere decir que tienen las mismas ecuaciones. Si usted logra demostrar que un conjunto de elementos vienen en el mismo grupo, tienen las mismas ecuaciones. ¿Lo ven? Entonces, de alguna manera, las ecuaciones están asociadas a la simetría de un sistema. Y podríamos ser demasiado osados y decir que las ecuaciones no dependen del sistema, ¿lo ven? Usted tiene un sistema y tiene ecuaciones. Las simetrías que tiene el sistema nos dan las ecuaciones, no el sistema mismo, ¿lo ven? Y esto ha sido muy prolífico en la física. Vamos a hablar, ¿verdad? Y conforme que ustedes avancen en sus carreras, se dan cuenta de cosas como las clases de universalidad. Fenómenos que corresponden a la misma clase de universalidad tienen la misma explicación y hay fenómenos tan raros y distintos entre ellos que son de la misma clase de universalidad. Uno de los ejemplos muy interesantes es la economía. La economía y el gas ideal comparten el mismo grupo. Evidentemente la economía delimitada en ciertas maneras, la economía puede ser muy extensa, pero la economía y el gas ideal mantienen una misma simetría, están en un mismo grupo, entonces muchísimas de las ecuaciones del gas ideal son aplicables a la economía. Y eso abre todo un área de investigación que es la econofísica, por ejemplo. En la difunta teoría de cuerdas, también vivió muchos años porque ellos encontraron algunas de estas universalidades, por decirlo de una manera. Ellos encontraron que ciertas ecuaciones que ellos obtenían venían del mismo grupo de simetría que de otros fenómenos en la física, entonces podía ser que pudieran vivir un poquito más, pero sabemos que no. Entonces, definamos que es un grupo, ¿verdad? Ya vimos ejemplos de grupos. Vimos este que va a ser como nuestro ejemplo más importante, el grupo de 3, ya les dije. Les acabo de contar que el grupo de permutaciones de 3 elementos da la misma tabla de multiplicar, por ende es el mismo grupo, aunque tienen dos nombres distintos. Está el de una recta,
Está la compuerta AND, ¿verdad? Que es la compuerta lógica de I. Son grupos. Pero veamos formalmente cómo definiríamos en las matemáticas qué es un grupo. Entonces, voy a borrar por acá. Grupo. Lo definimos como es un conjunto de elementos y una operación de multiplicación tal que cumple lo siguiente. Entonces ya vimos, es un conjunto de elementos. Este tiene 6 elementos y tiene esta operación de multiplicación. Pero además debe cumplir 4 reglas. La primera, el producto es cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Dos elementos, el producto de dos elementos pertenece al grupo. La segunda regla es que es asociativo. Eso quiere decir que si ustedes hacen ABC, es lo mismo que hacer AB con C. La tercera regla es que existe elemento neutro. Es decir, A con E es igual a E con A, que es igual a A. Y por último, es que existe inverso. Eso quiere decir que D con F es igual a la identidad. Es decir, D es F inverso. Y esas son las 4 reglas que tiene que cumplir todo grupo. Además de tener un conjunto de elementos y una operación. Vean que, por ejemplo, los reales bajo la multiplicación no es un grupo. ¿Por qué? El 0 no tiene inverso, ¿verdad? Entonces no es un grupo, por ejemplo. Pero los reales bajo la suma sí es un grupo. ¿No? La operación de multiplicación en ese caso es la suma, que cumple todo esto. Hay un caso
de grupos que esto no tiene por qué cumplirlo los grupos, que son los grupos abelianos. Un grupo es abeliano si es conmutativo. ¿Lo ven? No es una necesidad ser conmutativo para ser un grupo. Pero aquellos grupos que son conmutativos son abelianos. Por ejemplo, este grupo no es conmutativo. Y sigue siendo un grupo. Y existe otro concepto más que es el de subgrupo. Y como lo dice, es un grupo dentro de un grupo. Por ejemplo, vean este que está aquí. Esto es un grupo, pero este está aquí también. ¿Lo ven? Entonces, este grupo es subgrupo de D3. No solo eso, vean que aquí también hay otro grupo. Que es diferente. Este subgrupo es diferente a este. Pensemos en D4. ¿Qué sería D4? Ese es D3. ¿Qué es D4? Piénsenlo ustedes. Y con eso empezamos la próxima clase. Con D4. ¿Qué va a ser D4? Definamos un par de ideas importantes a través de los grupos. Voy a borrar por acá. Hablemos de isomórfico. Isomórfico que tiene la misma forma, es decir, dos grupos iguales. Es decir, tienen la misma tabla de multiplicar. Ya vimos cómo, entonces, C3 es isomórfico a D3. ¿Verdad? Y definamos la idea de representaciones.
que este es uno de los resultados más importantes. Un conjunto de matrices n por n que satisfacen la tabla de multiplicar del grupo es la representación del grupo. Y lo interesante, ¿se acuerdan? Es que usted toda matriz la puede representar por un operador diferencial. Entonces usted logró representar el grupo a partir de operadores diferenciales. ¿No ven? Entonces la simetría del grupo, en ella está contenida los operadores diferenciales del grupo. Por ejemplo, piensen en este grupo. Grupo 0, 1, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Ese grupo, por ejemplo, el 1 yo lo puedo representar por esta matriz. Y el 0 por la matriz 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, esta sería la representación 3 por 3 para este grupo. Este grupo es una tabla de verdad. ¿Lo ven? ¿Sí? Si es falso y es falso, es falso. Si es falso, es cierto, es falso. Si es cierto y es falso, es falso. Solo si es cierto y es cierto, es cierto. ¿Lo ven? ¿Cuál operación lógica es esa? ¿Perdón? Hay dos tipos, ¿verdad? ¿Sí? Es la AND, ¿verdad? La sí. Entonces, les dejo, ¿verdad? Con esa idea, pensemos en D4. Y tal vez con eso empezamos la próxima clase.